Muy buenos días. Empezamos aquí esta segunda jornada de este tercer Congreso Jóvenes y Compromiso Cívico, que lleva como título Profundizando en nuestras raíces, construyendo nuestro futuro. Y bueno, cuando nos planteamos en el equipo de Cefas qué temas podríamos abordar en este tercer Congreso Jóvenes, de jóvenes, nos queríamos, ¿no?, plasmar de alguna manera y traer a este tipo de, de foro de debate, de ideas, pues temas que están en la actualidad que pensamos que como jóvenes conservadores tenemos que dar respuesta. Y uno de los temas era este, el tema de la ecología, ¿no? De qué ideas, qué propuestas tenemos que llevar a la sociedad, ¿no? Y vemos, ¿no?, cómo la izquierda en esto pues, nos lleva muchísima ventaja, sus ideas están totalmente implantadas en la sociedad y de ahí que nace esta idea de tener aquí esta mesa redonda con estos tres ponentes titulada Fundamentos e ideas de un ecologismo conservador. También, venimos ahora de la Eucaristía de este congreso y también quería traer, también en la casa en la que estamos, una idea importante con respecto a esta idea de ecologismo, el tema de la naturaleza, del cuidado, de la creación y de cómo entender la naturaleza como para que el ser humano la cuide, pero no que la idolatre, sino que la naturaleza un poco también al servicio, también con la idea de cuidarla para las futuras generaciones, ¿no? Hablamos de ese legado, de esas raíces, ¿no? Pues la naturaleza como raíz, pero también como cuidado para las futuras generaciones. Entonces, vamos aquí a hablar, vais a ver que son perfiles totalmente distintos, que también yo creo que es importante porque queremos tratar la ecología, el ecologismo desde distintas perspectivas y vais a ver que están totalmente reflejadas aquí en esta mesa. Entonces voy a empezar aquí por mi derecha. Aquí tenemos a Javier Martínez Fresneda, que es director general de la Fundación NEOS. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un MBA en Gestión Internacional de la Empresa, ha sido abogado y consultor y también durante su vida universitaria también ha sido ha estado muy vinculado a las ideas políticas, ¿no?, y a esa defensa de las ideas políticas. También participa en distintos programas de televisión y de radio. Y seguramente todas las personas que estamos aquí sabemos lo que son. Es la Fundación NEOS, pero la Fundación NEOS, por si alguno no lo sabe, trabaja por la defensa de los fundamentos cristianos y la doctrina social de la Iglesia, como la vida, la libertad y la dignidad frente al relativismo actual. Y no me gustaría terminar esta presentación sin decir una cosa que yo creo que es necesario, que es un gran aficionado del Real Madrid y yo creo que realmente con quien le gustaría trabajar es con Florentino Pérez y no en NEOS. Pero que en NEOS también hacéis una función muy importante y necesaria, pero ahí dejo tu corazón blanco. Y nada, pues adelante. Muchas gracias, Paloma. No sé si sería digno de trabajar con don Florentino, pero muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a CEU, a Cefas, a este Colegio Mayor San Pablo por invitarme y por acogerme en estas jornadas. Mirad, en mi colegio había un lema que los que hemos estudiado allí tratamos de llevar a gala durante toda nuestra vida, que es la verdad os hará libres. Así que lo primero que tengo que decir, aunque sea un poco desconcertante, es que no me considero un experto en ecologismo. Sin embargo, creo que, como todo ciudadano común, podemos reflexionar sobre lo que vemos a nuestro alrededor. Así que me gustaría hablaros sobre la concepción actual de ecologismo. ¿Qué nos venden que es el ecologismo? Y más adelante terminaré con lo que yo creo que debería ser un ecologismo desde el punto de vista conservador. En primer lugar, yo creo que es esencial identificar el ecologismo actual que vemos en todas partes, que vemos en carteles, en campañas publicitarias, como hijo de la filosofía en boga, lamentablemente, que es la filosofía woke. ¿De acuerdo? El ecologismo que hoy impera es hijo de la filosofía woke y como hijo es calcaíto a su padre. Y comparte sus mismas manías, sus mismos defectos, sus mismos pecados. El pecado más grave, a mi juicio, es
el adanismo. ¿De acuerdo? Yo creo que el adanismo es un auténtico cáncer de nuestra realidad, de la realidad que nos ha tocado vivir. El adanismo es la tendencia a pensar que uno es el primero en ejecutar una tarea o en enfrentar un desafío al que nadie se ha enfrentado antes. Una cosa un tanto pretenciosa, por no decir ignorante. Esta tendencia a matar al padre está suponiendo un auténtico retroceso civilizatorio. ¿Os imagináis que el adanismo triunfase, por ejemplo, en la medicina? Y que llegasen los médicos, una apendicitis, y digan, bueno, vamos a probar cómo se trata esto. No, llevamos siglos tratando apendicitis, llevamos siglos construyendo edificios, llevamos siglos enfrentándonos al mismo desafío, también a cuidar de la naturaleza. Segundo cáncer que contiene el ecologismo de hoy, el maniqueísmo. Aquí hay buenos y aquí hay malos, no hay grises, ¿de acuerdo? Con lo cual, por un lado están los negacionistas, los enemigos del planeta, y por otro lado los amigos de Greta, y todo es flower power, todo está fenomenal, no hay un término medio, tú estás con unos o con otros, eres del Madrid o del Barça. Dentro de este maniqueísmo hay una figura muy mala contra la naturaleza, por curioso que sea, que es el ser humano. Dentro de esta concepción del ecologismo, el malo es el ser humano. Pero el malo malísimo es el ser humano que está pegado al campo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el principal enemigo de la naturaleza sea aquel que depende en su sustento, en su techo, en dejarle algo a sus hijos, sea el máximo enemigo de la naturaleza? ¿No tiene ningún sentido? Bueno, pues es el ecologismo de hoy, ¿de acuerdo? Además, el ecologismo hoy es un negocio por un lado político y es un negocio económico. Ojo al dato, a mí no me parece mal que sea un negocio. Simplemente tenemos que desterrar la idea de que es algo altruista, que es una gran causa filosófica. No, es un negocio. Es un negocio, digo, político en primer lugar porque los ecologistas, más allá de 2 o 3 propuestas que suenan a verdes, rascas su programa y lo que tienen es un programa de derribar la democracia liberal en la que estamos instalados, ¿no? Como me dijo una vez un amigo dominicano, los partidos ecologistas son sandías, verdes por fuera y rojos por dentro. Además, estos hombres ecologistas, volvemos al maniqueísmo de antes, son personalmente la antítesis del hombre de campo. Son personas que se pasan el día hablando de la naturaleza sin tener ni idea de la naturaleza, sin haber estado jamás en contacto directo con la naturaleza. Decíamos que también es un negocio económico, en fin, no hace falta ser muy listo para ver los intereses de las energéticas, de los fabricantes de bombillas, de los transportes. De nuevo, no es ni bueno ni malo, pero simplemente hay que tener en cuenta que es un negocio. Leía esta semana también, los bancos no te hacen análisis de tus opciones de inversión, te venden sus productos. Las energéticas no piensan en un planeta mejor, piensan en sus resultados, exactamente igual que los vendedores de bombillas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué ha producido este nuevo ecologismo? Que es, yo creo, lo importante, lo que yo quería destacar. Este nuevo ecologismo ha provocado un cambio de paradigma. Veníamos de un paradigma profundamente humanista, donde el ser humano es el centro de la creación, a un paradigma contrario. El hombre es depredador de la naturaleza, es el malo de la película. Tanto es así que empiezan a aparecer fenómenos, vamos a llamarle dolencias, como la ecoansiedad, como el profundo sentido de culpabilidad por el mero hecho de existir, de estar aquí. Algo que jamás se había dado en la historia de la humanidad. Si me permitís una anécdota, cuando estábamos encerrados en la pandemia del COVID y se produjeron algunas imágenes
verdaderamente sorprendentes, animales llegando a las ciudades y demás. Uno buceaba en redes sociales, incluso en algunas publicaciones, y la gente estaba contenta. Bueno, por fin la naturaleza, ¿no?, tiene su espacio. Es decir, que el que sobra es el ser humano. Siguiente efecto, la polarización. Siempre que hay polarización, siempre que hay maniqueísmo, no hay debate. La polarización extingue el debate racional, con lo cual hoy nos centramos en señalar quién es bueno y quién es malo, pero nadie debate verdaderamente propuestas para conservar mejor el medio ambiente, para relacionarnos mejor con la naturaleza. Nada de eso importa. Importa señalar quién es el bueno y quién es el malo. Además de eso, empieza a producirse un triunfo del relato sobre la verdad. Hay millones de personas en todo el mundo seguras de que hay un agujero creciente en la capa de ozono, que estamos perdiendo biodiversidad, que estamos perdiendo masa forestal. Los datos empíricos aseguran lo contrario. Y esto produce dos efectos. Por un lado están los creyentes de este relato, que nada nos van a escuchar a los que defendemos un dato en contrario, y por otro lado están los que descubren el desengaño. Y todo el mundo que haya sufrido un desengaño amoroso con un amigo sabe el sentimiento de profunda desazón que eso provoca. Ya el ecologismo de hoy está empezando a crear una legión de desengañados. Además de esto, por desengaño o por pura iniciativa, dentro de ese maniqueísmo hay gente que está feliz con ser un enemigo de la naturaleza. Lo comentábamos antes. Empieza a haber campañas, hay etiquetas para los coches, evidentemente de cachondeo, que dicen, no, este coche contamina lo más que puede. Hay gente feliz con tener una relación hostil con la naturaleza. Primera vez en la historia que alguien se puede sentir feliz con eso. En definitiva, ha producido todo este nuevo ecologismo un retroceso evolutivo. La energía es más cara, la agricultura, en algunos lugares hay escasez, los transportes son cada vez más caros. Hay casos miles. Sudáfrica era una potencia energética en los años 90, gracias a diferentes fuentes de energía. Hoy en día deficitaria, con apagones. El caso de Sri Lanka, yo creo que conoce todo el mundo, que pasó de ser una potencia exportadora de determinados productos agrícolas a sufrir una escasez importante, justo después de alcanzar la puntuación de 10 en el índice de sostenibilidad de las Naciones Unidas. En definitiva, gracias a este ecologismo, parece que vivimos peor de lo que podríamos vivir. Y ahora, ¿qué pintamos los conservadores en todo esto? ¿Es incompatible ser conservador con querer la conservación de la naturaleza? Radicalmente no. En primer lugar, lo apuntaba Paloma. Los conservadores creemos que no somos dueños de nada de lo que nos rodea, con lo cual nuestro primer instinto es conservarlo. Somos legatarios para las generaciones futuras, para mis hijos, para mis nietos, para los vuestros, ¿no? Con lo cual, ¿cómo no podemos tener nosotros una visión conservadora? Además está el elemento religioso. Si somos creyentes, la creación es digna de conservarse, de cuidarse, de amarse. Pero esto, de nuevo, con el adanismo no es nuevo. No somos los primeros que pensamos esto. Ya llevamos siglos pensando en esto. Los conservadores, además, en el debate entre localismo y globalismo, es decir, entre defender la proximidad o defender una especie de sistema global, nos inclinamos siempre por defender la proximidad. ¿No es eso un concepto más sostenible de los recursos naturales?
En definitiva, ¿cuál debe ser una propuesta conservadora de conservación de la naturaleza, del ecologismo? Volver al anterior paradigma, sin lugar a dudas, volver a poner al hombre en el centro del sistema, volver a pensar en que al que hay que ayudar para ayudar a la naturaleza es al más implicado en que a la naturaleza le vaya bien, que es a la persona del campo. Y eso es justo lo contrario de lo que hacen los que crían sandías, que son verdes por fuera y rojos por dentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu magnífica intervención. Voy a pasar aquí ahora a mi izquierda a por Guillermo Moya. Él es miembro de la CDP y es profesor de finanzas en ICAI y bueno, pues es empresario, es ingeniero de caminos, estudió ingeniero de caminos en la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, comenzó su carrera como jefe de obras en dragados y en consultoría estratégica. Bueno, pues está muy vinculado sobre todo a este tema más empresarial, ¿no? Nos va a hablar de esta parte del ecologismo vinculado a la empresa privada, ¿no? Y bueno, pues te escuchamos. Muchas gracias, Paloma. No sé si ofenderme porque no me has presentado como madridista, que aunque es que no lo sabía, te lo tenía que haber preguntado antes. Porque soy un madridista muy imperfecto, pero lo complemento con haber trabajado con Florentino Pérez al principio de mi carrera. Es verdad que en el mundo de las infraestructuras. Bueno, y muchas gracias. Cuando me llamaron para invitarme a un congreso de jóvenes me hizo muchísima ilusión que alguien me considerase a un joven. Dije que sí, después me enteré que tenía que hablar y traté de arrepentirme, pero no lo conseguí porque soy un hombre de palabra. Y veo que además a juventud hoy no voy a ganar, estoy muy lejos de poder ganar a los verdaderos jóvenes que están ahí atrás. Bueno, vamos a ver, me llama la atención hasta el titular, ¿no?, de la mesa redonda, porque que se tenga que hablar de un ecologismo conservador, adjetivarlo como conservador, cuando nunca se habla de un ecologismo revolucionario o comunista o de izquierda, se habla sencillamente de ecologismo, demuestra cómo está de ideologizado el concepto. Y posiblemente yo preferiría hablar de un ecologismo realista, fundamentado en la realidad y no en las ideologías. Porque yo creo que eso debería ser el punto de partida a partir del cual todo el mundo podría entenderse, ¿no? Esa desideologización yo creo que la veo necesaria y para eso hay que fundamentarse en una visión realista de la sociedad. Es verdad que voy a tomar prestado una definición de un primer pensador, uno de los primeros pensadores conservadores modernos, como es Burke, que se apoya en la visión del ser humano y de la sociedad como la asociación invisible entre los muertos, los vivos y los que están por nacer, ¿no? Y yo añadiría ahí que están arraigados, esa sociedad tiene que estar arraigada, además, asentada en un hogar, en ese oikos, ¿no? En ese lugar al que volver, ese lugar que es el escenario de la vida de nuestros ancestros, el escenario de nuestra vida, el sustento también económico de nuestra vida, ¿por qué no? Y aquello que posiblemente pretendamos legar o transmitir a nuestros hijos, como ya se ha mencionado aquí. Es cierto que esta visión realista de la sociedad contrasta con la visión posmoderna, ¿no?, que vemos muchas veces, que está sustentada en ocasiones en términos excesivamente económicos, donde lo que prima para cualquier argumento es la economía y que no deja de ser de alguna manera la ideología de las grandes empresas o de las empresas, o de algunas empresas, y otras veces en criterios estatalistas, ¿no?, donde lo que prima son discursos que al final lo que buscan es otorgar excesivo poder al Estado, ¿no? Y para ello tienen que sustentarlo en mensajes de miedo, mensajes hiperbólicos que necesariamente superan cualquier ámbito de capacidad humana en personal o en comunidad, en la familia o en lo próximo y por tanto requieren otorgarle todo el poder y los recursos económicos ya de paso a grandes aparatos burocráticos, muchas veces globalistas, ¿no? Y es curioso porque parece muchas veces, tenemos la sensación de que grandes empresas y grandes estructuras estatales, lejos de estar contrapuestas, se dan la mano en este tipo de relatos, como yo creo que es el caso en ocasiones, ¿no? Y al final lo que buscan es una acción concertada, donde las grandes empresas, algunas grandes empresas, no buscan un mercado libre, sino que buscan precisamente eliminar competencia, estableciendo barreras de entrada etiquetadas como criterios ABC, ESG, lo que tenga que ser,
y de alguna manera también implantar agendas sociales muy estatalistas, ¿no? Y el problema que tiene esto es que se pone demasiada atención en cuestiones que son difícilmente comprensibles. Yo creo que en el mundo actual se ha entresacado uno de los problemas del medio ambiente, como son las emisiones, que yo no niego que lo sea, por cierto, pero yo creo que se ha destacado por encima de todos los demás. Es un problema difícilmente abarcable en los comportamientos individuales, ¿no? Con lo cual cuesta mucho concretarlo. Se deposita la capacidad de actuación en entes muy lejanos y, por lo tanto, el ciudadano de la calle, pues, de alguna manera se desentiende, ¿no? Piensa que ya toda su acción consiste en consumir de una manera y los políticos se están encargando de ese problema. Y se están soslayando otra serie de cuestiones que pueden hacer verdadero daño ambiental, sobre las que se podía actuar en lo concreto y en lo próximo y no se actúa, ¿no? Pero yo sí parto de una visión realista, que pretendo que sea realista y es reconocer una cierta verdad sobre el ecologismo, ¿vale? Que al final la naturaleza, la creación, es un bien. Yo entiendo que alguien que quiere proteger la naturaleza es porque lo valora como bien y aparta de una visión trascendente o no. Y hay otro hecho que es real, que es que la naturaleza se ve afectada por el comportamiento humano, claramente. O sea, eso es innegable. Porque el comportamiento humano tiende a transformarla para servir de alguna manera a un propósito. Y a partir de aquí podemos discutir si el mercado o el Estado ofrecen soluciones a la hora de preservarlo. Yo creo que de los dos frentes vienen soluciones, pero lo que está claro es que en ocasiones ni el Estado ni el mercado ofrecen soluciones completas a los problemas que se dan, ¿no? Y esto es objeto de mucho debate. O sea, se estudia mucho el problema de los comunes, ¿no? Y de cómo los bienes que son, por ejemplo, tenidos en comunidad, el ejemplo clásico es el lago, ¿no? En el que puedan pescar distintos individuos, ¿no? Pero que tienen una propiedad común sobre el mismo, no tienen ningún incentivo si no hay reglas externas para no agotar esos recursos, ¿no? Entonces hay que arbitrar mecanismos que permitan que dentro de esos incentivos individuales no se acabe destruyendo un bien común, ¿no? Y todo este tipo de problemas que genera la gestión de estos recursos escasos, como son la naturaleza y las necesidades humanas, que son infinitas, pues son la verdad del ecologismo. Es decir, el comportamiento humano en ocasiones genera externalidades cuando se apropia del fruto de sus acciones y, sin embargo, no corre con todo el coste, ¿no? de producirlas. Y eso es un hecho. Y el problema está ahí y hay que tratar de ver cómo se acomete, ¿no? Entonces, claro, la retórica más tradicional ecologista o más extendida, pues lo que busca de alguna manera es ese enfrentamiento, ¿no? Vamos a ver, están los buenos y están los malos. Los buenos es gente altruista que se preocupa por la naturaleza, que no tiene el poder y la influencia que son los malos, que generalmente se han señalado siempre a los grandes productores, ¿vale? Se han señalado al mundo empresarial. Y entonces lo que hay que hacer, como yo no tengo esta influencia, es coger muchísimo poder político y regularlo, más que regularlo, controlarlo, intervenirlo y controlarlo. Y lo que eso está obviando es que es el comportamiento humano, es la demanda, son nuestros hábitos los que de alguna manera producen esas externalidades. Y vamos a ser concretos. O sea, las industrias producen coches, ofrecen viajes en avión, se produce comida empaquetada, envasada, que necesita de plásticos, que al final todo eso acaba generando muchísima contaminación. Y otra serie de elementos pues, de lujo que a la vista de cualquier ecologista pueden parecer innecesarios porque hay demanda para ellos. O sea, son los hábitos de todos los que estamos aquí y fuera los que generan que todas esas industrias produzcan todo eso, ¿no? Es la utilización masiva de teléfonos móviles y de todo el mundo digital la que está haciendo que se aumente el consumo eléctrico en el mundo y eso genera problemas de generación de energía y la mayor parte de la energía que se produce a día de hoy en el mundo requiere la utilización de combustibles fósiles, por lo tanto genera emisiones. O sea, son nuestros hábitos los que generan ese problema. Cada vez que usamos el teléfono, cada vez que viajamos en avión, se está generando una externalidad. Y si no se ponen mecanismos para internalizarla, pues eso tiene un coste y una consecuencia en el medio ambiente, ¿no? Y hay que huir efectivamente de señalar, porque lo hacemos todos y si no tenemos incentivos para actuar de otra manera, si no tenemos motivaciones para actuar de otra manera, es lógico que uno lo haga. Yo cada vez que enciendo el aire acondicionado en casa para que mis hijos no se mueran de calor o la calefacción para que no se mueran de frío, busco un bien.
hay un efecto que es contaminante, pero yo busco un bien y todos vosotros también lo hacéis, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto de partida a partir del cual tratar de trabajar algo. Evidentemente, la solución más radical, abolir la libertad económica y depositar todo ese enorme poder en burócratas que a veces tienen una rendición de cuentas bastante cuestionable, que a su vez externalizan sus costes. Se comenta mucho los viajes en avión a todas estas cumbres y centros y tal, pero es un hecho porque además esa hipocresía la observamos todos y nos hace perder el interés por el asunto, ¿no? Cuando el Estado ha actuado masivamente controlando toda la economía, se han producido los mayores desastres naturales. El mar de Aral, cuando yo estudié geografía de pequeño, creo que era el tercer lago más grande del mundo. Hoy en día no existe el mar de Aral, prácticamente no existe. Y bueno, pues esto es el fruto de la gestión que hizo la Unión Soviética y luego los distintos estados en los que se dividió la Unión Soviética. Yo creo que la solución realista, por tanto, pasa por ajustar nuestra demanda, tratando de soportar nosotros el coste, si es que esto nos preocupa y que debe preocuparnos, el coste de nuestros hábitos y tratar de incentivar y presionar a las empresas para que hagan lo mismo, ¿no? Solo podemos corregir nuestra conducta si encontramos esos motivos poderosos que de alguna manera limiten nuestros apetitos, ¿vale? La respuesta conservadora para encontrar ese motivo necesario, yo creo que tiene que buscar algo sobre lo que anclarse. Y aquí hay pensadores como Roger Scruton, ya fallecido, que hablaba del hogar y del territorio. Y yo creo que es un buen motivo. Y he empezado por ahí y continúo, ¿no? Por ahí cuando uno tiene un jardín, ya se encarga de que el jardín esté equilibrado, esté bien cuidado. Si tuviésemos un bosque en propiedad. Un bosque en propiedad, yo quiero pensar, y bueno, conozco muchos ejemplos de monte en propiedad, donde hay un equilibrio entre la tala y la reforestación. Y no hace falta que entre mucha regulación, que la hay, para mediar ahí. Cuando uno se siente próximo y propietario de su ambiente, cuando vive de él, cuando disfruta de él, porque aquí también hay motivaciones estéticas, tiende a cuidarlo, ¿vale? Yo descreo mucho de aquellos que quieren salvar el planeta y no son capaces de tener su cuarto ordenado o su casa limpia. Entonces, empecemos por lo prójimo. Por lo próximo. Y empecemos por el prójimo, por lo que tenemos más cerca. Y vayamos de dentro a fuera. Y lo más próximo es el hogar. Es el sitio al que volvemos, todos, ¿no? Entonces, empecemos cuidando el hogar. Por lo tanto, el territorio debería ser ese ancla, ¿no? A partir del que pivotarnos. Y yo creo que cada vez se desconoce más el territorio, cada vez se estudia menos geografía, cada vez se le da más las espaldas al campo. No sé si tiene sentido el crecimiento masivo, ¿no? del mundo urbano y de las ciudades. Y lo que tengo claro convencimiento que no tiene sentido es el desconocimiento del medio natural, el más próximo, el que nos rodea. Me parece absurdo querer haber visitado todas las ciudades de Europa antes de los 30 años, por supuesto yendo en avión, aunque luego se vaya en bicicleta por la ciudad para no contaminar y no conocer cuáles son los ríos que tiene uno más cerca de casa o cómo se llama aquel monte que he visto el otro día desde el tren. Yo creo que hay que empezar por ahí. Y luego la propiedad privada, con ese criterio también de proximidad. No hay pocas cosas más próximas que algo que le pertenece a uno. Yo creo que es una herramienta también para la conservación. Roger Scruton citaba siempre el ejemplo de los conservacionistas británicos. Fueron iniciativas no promovidas por el Estado en la Inglaterra de principios del siglo XX, en los que acabaron organizando el English National Trust, que era una asociación no estatal, era una organización privada que empezó viviendo de donaciones de privados y que lo que se dedicó era comprar suelo británico y llegó, yo creo que a día de hoy tiene 250.000 de hectáreas, 1.300 kilómetros, incluyendo 1.300 kilómetros de costa inglesa, tiene 500 edificios históricos que los consideraba también parte del patrimonio a proteger y lo que buscaba era precisamente eso, preservar el campo británico como era, como les había llegado hasta entonces. Y creo que han tenido bastante éxito. O sea, si alguien viaja y conoce bien la Gran Bretaña, verá que la acción del Trust ha quedado y un siglo y pico después continúa. Se financia, insisto, a través de donaciones privadas y también a través de las rentas que genera el patrimonio que tiene, ¿vale? En España no existen ejemplos parecidos porque la sociedad civil se organiza posiblemente peor. En su origen, igual, no sé, la Sociedad Española de Ornitología
creada en los 50, no voy a hablar, me ciño hace 60 años, pues yo creo que tuvo una gran iniciativa. Fue algo por gente amante de las aves, ¿no? Y el impacto, el legado de ellos nos queda ahí en Doñana, por ejemplo, ¿no? Tal vez el mejor ejemplo español de iniciativa no estatal de conservación natural es la dehesa. Y bueno, quien lo ha visto se puede quedar impresionado, ¿no?, de que exista un paisaje así, que es fruto de la acción humana. La dehesa no sería lo que es sin la acción humana. La dehesa responde a un tipo de agricultura y a un tipo de ganadería que ha provocado ese paisaje. Ese paisaje no sería así de otra manera. Y a día de hoy ese ecosistema, que ocupa 3,5 millones de hectáreas en España, es único en el mundo y es un buen ejemplo de comunión humana, de la actividad humana y de la creación, que combina pues, agricultura, que combina ganadería extensiva, donde hay ganaderías bravas, donde se lleva a cabo la actividad cinegética de manera equilibrada, que combina la acción de propietarios grandes, pequeños y medianos, y de los trabajadores, que fija el territorio, que ofrece oportunidades de fijar al territorio en un entorno no muy favorecido por la evolución económica e industrial, ¿no? Yo puedo poner más ejemplos, ¿no? La gestión de los cotos de caza en general, la que yo conozco en España, si se gestiona a largo plazo, es la que mejor cuida de que las especies cinegéticas tengan continuidad. Y, de hecho, busca la selección, es lo que la gestión cinegética busca, la selección de los mejores ejemplares, pero lo que no busca es el agotamiento de los recursos. Y en el mundo empresarial también hay ejemplos donde, si existen los incentivos, se produce un impacto medioambiental favorable, permitiendo que haya empresas rentables y sostenibles. Yo conozco bien, he trabajado 10 años en el mundo del agua. El agua es un bien público porque llueve del cielo, pero su gestión, y para que llegue a las casas y luego se trate, se depure, se limpie y se retorne al cauce público, no necesariamente tiene que hacerla el Estado. De hecho, mayoritariamente no la hace el Estado en Europa. Hay empresas privadas reguladas, pero empresas privadas que se dedican a ello. Es la actividad de las empresas privadas en la gestión del ciclo integral del agua la que ha permitido, por ejemplo, que se pase del despilfarro original que había de agua. Para que os hagáis una idea, en las redes públicas habitualmente del agua que se capta al agua que sale por los grifos en casa se suele perder un 50%. Yo creo que eso es un buen desastre ambiental, ¿no? Y la gestión privada consigue reducir eso a cifras del 5 o 10%, más allá de los cuales es prácticamente imposible llegar, técnica o económicamente llegar. Pero hablemos también del efecto del saneamiento, que ha permitido evolucionar la salud humana en los últimos 200 años, precisamente porque las aguas residuales de las casas se han empezado a tratar y limpiar antes de devolverlas a un cauce público. Y todo eso se ha hecho generando incentivos a que las empresas privadas puedan ofrecer un servicio en términos de eficiencia, generando rentabilidad y con un impacto medioambiental positivo. No me quiero enrollar mucho más. Yo creo que la frontera ahora mismo de lo que es la intervención privada en el cuidado del medio ambiente está posiblemente en aquello que se ha llamado la financiación verde. La financiación verde, de la que cualquiera que esté vinculado y próximo al mundo financiero está oyendo hablar en la última década muchísimo. Yo creo que ahí la clave de la cuestión está en si los inversores y los ahorradores, que somos todos, estamos dispuestos a renunciar a una rentabilidad sobre nuestros ahorros, a que me pague menos el banco por meter el dinero allí, a cambio de que esas inversiones se canalicen a proyectos que tengan un impacto ambiental favorable. Y lo digo porque muchas veces hay una retórica muy positiva y, sin embargo, se incurre en aquello que los anglosajones llaman greenwashing, sería el enjuague verde, ¿vale?, que es básicamente adoptar un discurso muy ecologista, pero a la hora de la verdad no premiar los comportamientos responsables. Lo dejo de momento, pero bueno, yo creo que estos son los grandes retos, a mi juicio, que una visión realista tiene que afrontar a futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu intervención. Y vamos a pasar ahora a la última intervención de este primer bloque, que ya es Valentina Martínez, es asesora consejera de Oikos.
bueno, que ahora hablaré un poquito más y seguro que ella nos puede contar un poquito más de qué es Oikos, que es una entidad autónoma independiente, bueno, pues por la protección del medio ambiente. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, se ha dedicado durante toda su vida, ¿no?, al ámbito de la política, ha dado también clase en la Universidad Francisco de Vitoria, ha sido profesora de Políticas Públicas, también es doctorada en Derecho y bueno, en el ámbito político ha sido diputada por el PP en el Congreso de los Diputados de 2018 a 2023 y portavoz de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados también de 2020 a 2023 y también ha ejercido como vicepresidenta del Partido Popular Europeo en el Consejo de Europa. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Paloma, gracias. Sí, yo quiero empezar dando las gracias al CEO y a Cefas, primero por invitar a Oikos, que es lo que represento aquí. Es verdad que el sombrero político no me lo puedo quitar y como veréis, me dais un micrófono después de un año sin hablar en público prácticamente, vais a tener que sufrir mucho para quitármelo, pero voy a intentar no llevar más allá de un cuarto de hora esta intervención. Eso, lo primero, dar las gracias al CEU y por hacer la tercera edición de algo tan bonito como Jóvenes y compromiso, ¿no?, que es una gozada poder compromiso cívico como idea. Y yo voy a intentar en la intervención que os propongo levantar un poquito ese compromiso cívico, ¿no?, alejarnos de las tentaciones, de las que hablaré también, y animaros a tener ese compromiso cívico que en algún caso como el mío, el de María también, se construyó y se canalizó a través de la política, pero que hay muchísimos otros espacios donde poder reflejarlo y hacerlo y parte es de lo que vamos a hablar esta mañana. Yo soy confieso algunas de mis debilidades y una de ellas es que soy una militante contra la polarización. Entonces, si veis que en algún momento caigo en radicalismos, perdonarme y entenderlo como parte de mis debilidades, pero pretendo no hacerlo. O sea, no querría que nada de lo que voy a decir parezca que es un ataque, no por nada, porque me parece muchísimo más interesante la parte de la construcción y de comprometerse a construir que a destruir. Así que desde eso entender casi todo lo que voy a contar. Os voy a presentar primero qué es Oikos, que es lo que represento. Es un think tank que defiende, por supuesto, el medio ambiente, pero lo hace de una manera, como decía Guillermo antes, pues desde el pragmatismo y desde el profundo respeto a las libertades individuales. Porque todo lo que vamos a hablar y todo lo que tiene que ver con el compromiso con el medio ambiente tiene mucho que ver con las libertades individuales y de ahí viene parte de nuestra reacción de decir, oiga, déjennos de culpabilizar, ¿no? Y comprometámonos y hagámoslo de una manera libre, precisamente porque alguien nos permite reflexionar y tener un discurso serio frente a los desafíos que nos encontramos. Y por lo tanto, Oikos lo que pretende es construir un discurso coherente, un discurso eficaz y pragmático para los desafíos medioambientales que tenemos sin duda en este siglo XXI, ¿no? Y lo hacemos asumiendo que la protección del medio ambiente no es, y de ahí lo de la polarización, patrimonio exclusivo de ninguna corriente política, a pesar de todo lo que ha venido pasando, ¿no? Hoy hemos conseguido que con la tecnología no ocurra, ¿no? O sea, la disrupción tecnológica y todos los problemas que nos encontramos, que son problemas también, que son desafíos, con la inteligencia artificial, con el desarrollo tecnológico, nadie lo ha patrimonializado desde un punto de vista político. No hay buenos ni malos. Sabemos que lo que tenemos es un desafío. ¿Por qué no hacer lo mismo con el medio ambiente? ¿Por qué nos empeñamos en decir que esto tiene que ser de un color o de otro? Pues desde Oikos lo que reivindicamos es que no hay patrimonialización del medio ambiente y de la defensa por parte de una corriente política. Y por otra parte, lo que hacemos como buen think tank, intentamos, es estudiar, es informar desde un punto de vista informado y científico, en la medida de lo posible, porque estos son ciencias sociales, analizando los desafíos climáticos
y viendo las mejores prácticas que hay en algunos de los países del entorno para enfrentarlas. Y lo que intentamos es eso, iniciar un debate razonado y razonable para poder ayudar a los decisores públicos a hacer mejores políticas públicas para enfrentar estos desafíos que tenemos. Y haciéndolo todo esto desde una perspectiva de valores y de sensibilidades, que es lo que tenemos pues desde una perspectiva liberal y conservadora, ¿no? Estamos desde hace 3 años más o menos en España, desde el 2021. Luego os contaré que lo primero que hicimos fue precisamente un estudio de cuál es el estado de la situación de la gente, o sea, de la población española frente al medio ambiente, olvidándonos del CIS y olvidándonos de algunos otros estudios, haciendo un estudio propio con 20.000, una muestra de 20.000 personas y sacando unos resultados bastante curiosos, entre otras, que en España más del 85% de la población no es negacionista. O sea, que hay una mantra de creencias que no están basadas en absoluto en la realidad. Dentro del manifiesto de Oikos, así para que sepáis un poco, pues reconocemos sin duda alguna las amenazas climáticas y el deber común del que hemos hablado de preservar el planeta, entre otras, pues hacerlo como un deber cívico para preservarlo para generaciones futuras. Lo contaba Javier antes, ¿no? Es una parte del ser conservador. Es verdad que los 2 fundadores de Oikos, Luis y Tony Timoner, viven en el Reino Unido, yo los conocí en Estados Unidos, y beben mucho también de la experiencia, ¿no? Del Partido Conservador británico y del conservacionismo muy ligado también a los conservadores británicos que ha habido allí. Eso inspira mucho a la acción y a ver bueno, las diferencias que había con España y animó mucho a poder levantar este debate aquí, ¿no? Que la conservación y la gestión de nuestro patrimonio medioambiental pues, es clave para un crecimiento sostenible. Y ahí sí, es verdad que esta es la parte pragmática y la parte que también ha contado Guillermo, que es inevitable ligarlo a la economía y ligarlo a un crecimiento. Pues hay una parte de lo que se combate con el mantra woke que decía Javier también, que es culpabilizar al hombre y, por lo tanto, creer que la única solución posible para tener un crecimiento sostenible es justamente decrecer. Es decir, lo que tenemos que hacer es intentar no seguir desarrollándonos. Pues desde nuestra perspectiva es todo lo contrario. Solamente con una economía de mercado adaptada a las circunstancias y mejorando las circunstancias será como consigamos afrontar el futuro de la manera en la que llevamos 2000 años construyéndolo siempre hacia adelante y, por lo tanto, desarrollándonos, confiando en la tecnología. Hay muchísimo de confianza en todo esto también. Y en las capacidades del hombre, que son capacidades infinitas, como sabemos, para saber solucionar los problemas que los desafíos de cada momento histórico nos van planteando. Y el que nos ha tocado es este. Lo que no podemos hacer es decir, ay, no, como no sabemos cómo se va a construir el futuro, lo que vamos a hacer es ir hacia atrás. Pues, hombre, mire usted, no lo hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer ahora, que es justamente en el mejor momento histórico en el que nos encontramos para seguir teniendo capacidades intelectuales, mentales y sociales para poder desarrollarnos mucho mejor, ¿no? ¿Qué forma es esa de acobardarse ante el desafío? Eso sí, lo que hay que hacer es creer en las posibilidades del hombre y creer en las posibilidades de la inteligencia para dar respuesta a todo lo que no encontramos. Y aquí entramos en muchos de los debates que supongo que después, cuando demos la palabra, tengamos. Es que no hay soluciones para las baterías, es que contaminamos mucho más con la batería eléctrica que con el... Perfecto, pero sigamos pensando hacia ahí, no pensando en que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, ir hacia atrás y acabar subidos a un burro, ¿no? Porque, francamente, no tiene ningún realismo poder afrontar el problema que tenemos así. Y en ese sentido, pues que creemos en una transición energética, eso sí, muy importante, es una palabra que suena un poco rara, pero es ordenada. Ordenada quiere decir ni impuesta, ni acelerada, ni injusta, que es la manera en la que se ha intentado denominar para ocultar muchas cosas. Claro, cuando dices transición energética justa, pues cualquiera va a oponerse a eso, ¿no? Claro, entre la justicia y la injusticia preferimos siempre la justicia, pero tiene bastante más que ver con el orden que con la justicia, ¿no? Y con una visión realista. Como os decía, Oikos se presentó en España en el año 2022 y hicimos ese informe en el 21. Y ahí, para centrarnos en las cosas que son importantes, una de las conclusiones que salía era que el negacionismo climático en España es francamente minoritario. O
Es decir, todos compartimos que esto es un desafío que tenemos y que lo que tenemos que buscar son soluciones. Que no existe un espacio potencial para la competición política. Esto es bastante raro. Y que no hay una tensión muy polarizante entre la adhesión de las personas y el escepticismo frente al escenario climático. Por eso es bueno construir desde ahí, ¿no? Sí que hay dos visiones sobre la transición energética. Y las visiones son justamente en esto que os contaba de ordenar o no ordenar. Es la transición energética como algo ordenado, flexible e impulsando los mercados, y la otra visión que viene de ser una visión mucho más drástica, mucho más restrictiva y con un mayor control, como contábamos antes, del Estado como una forma de construir una justicia social y dirigirnos, ¿no? Hay en esas soluciones sobre cómo hacer esa transición o cómo afrontar esa transición es donde sí podrían surgir una competición sobre las soluciones, las políticas públicas que dan lugar a estas soluciones. Y luego una cosa que es justo en lo que voy a entrar ahora para intentar animaros, es que sí que hay un desinterés, se veía en los resultados de la encuesta, un desinterés histórico del centro-derecha, del ámbito social, del centro-derecha por lo verde. Y esto, lo contábamos antes con Javier, probablemente es como una reacción, ¿no? Como una reacción a que tanto se ha empujado y tanto se ha utilizado maniqueamente esa idea de todos los atributos positivos en este lado y todos los negativos en este otro, pues como reacción lo que haces es colocarte enfrente, ¿no? Y decir, pues si esto es ser de izquierdas y dentro de ser de izquierdas tienes que ser verde, van todos esos atributos, pues yo me coloco inmediatamente en el de enfrente. Dicho esto, creo que parte del problema que afrontamos hoy, que es el que más me interesa lanzar hoy aquí, es la fatiga. También se hablaba con el tema de Ucrania, lo habréis oído durante todo este año, ¿no? La fatiga de la guerra. Pues en esto la fatiga medioambiental. Hay un momento en el que, oye, mira, qué cansadito es esto, que estamos todo el rato con el... Por eso felicito mucho al CEU por haber incluido el tema en la ecología, porque ya es como, ya sabemos de sobra lo que tenemos que pensar, no hace falta que continuemos por ahí. Pues no, sí que hace falta que nos autoconvenzamos y que tengamos argumentos, ¿no? para poder afrontar y poder reflexionar. Lo primero es reflexionar uno sobre qué es lo que piensa de estas cosas, pero que la fatiga ambiental no nos lleve a hacer una especie de apatía, ¿no? en qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Y creo que de lo que más hay que huir es precisamente de esta pereza, ¿no? que te dan algunos de estas conversaciones que muchas veces se convierten en auténticas peleas. Y os voy a contar lo que yo entiendo y lo que entienden los economistas, como lo han contado, que son las 3 tragedias que desde un punto de vista cristiano, si somos capaces, yo no he hecho el ejercicio para no imponéroslo, pero lo he pensado, ¿no? Que es estas tragedias se pueden ver también como tentaciones y que ocurren mucho con este debate que tenemos sobre el compromiso cívico que exige el medio ambiente. El primero es la tragedia o la tentación de la acción colectiva en el caso de los bienes comunes, algo has apuntado tú antes. Y esta es una situación en la que los individuos de un grupo actúan por separado, dando un resultado subóptimo, o sea, por debajo del resultado que podríamos tener, en lugar de cooperar para obtener un rédito mayor en la consecución de un bien común. Entonces, así como lo explica la economía, lo entendéis perfectamente. En el caso del medio ambiente es el caso de los gases de efecto invernadero, donde pues, la reducción unilateral de emisiones por parte de un actor, de un Estado, de un país, de una comunidad como la Unión Europea, por ejemplo, no compensa el esfuerzo de algunos otros países que no hacen ese esfuerzo. Y, por otro lado, hay países que saben que se van a beneficiar siempre del esfuerzo que hacen esos países que quieren trabajar. Esto lo podemos pensar en el individuo también, ¿no? Esa tentación que tenemos de, oye, si no lo hacemos toda la clase, pues que no lo haga ninguno. Pues si ninguno pregunta, pues el desarrollo de la clase es peor. Es
tiene mucho que ver con el egoísmo, tiene mucho que ver, pero esto es uno de los grandes debates y tentaciones en los que seguro que entraremos después, que es esto que nos contamos todo el rato, y que ahí está para reflexionar, ¿no? Oye, la Unión Europea se está pegando un tiro en un pie porque estamos cumpliendo cosas cuando China, la India, no sé qué, los países más, o más desarrollados o con una industrialización mayor en estos momentos justamente no tienen que descarbonizar. Y el efecto contrario, el derecho que tienen estos países que no se han desarrollado para contaminar ahora mientras los demás ya lo hicimos en otro momento. Ahí entramos, pero esto es una tragedia del bien, de la acción colectiva con los bienes comunes, pero a la vez es una tentación a la hora de poder enfrentarlo. Y creo que tiene, pues os digo desde una perspectiva cristiana, y tiene mucho que ver con ese como no lo vamos, o sea, es mejor no hacerlo ninguno que hacerlo uno y que los otros se aprovechen de mí. Pues ahí queda eso, ¿no? Si no somos capaces de tirar unos para intentar que el ejemplo positivo mande sobre el negativo, cuidado. La segunda, que también es una tragedia y una tentación, es la de los comunes, que tú has presentado antes, ¿no, Guillermo? Que es el acceso ilimitado a un recurso natural finito, pues lo que acaba es en la sobreexplotación si no hacemos y no tenemos incentivos a la preservación de ese bien. Pues podemos decir, es que el hombre lo vemos como el hombre malo para el hombre. Hombre, no, sabemos cómo somos y tenemos defectos, pecados, y que una de las cosas que nos pasa es esto, ¿no? Que si no pones un incentivo a portarse bien, pues hay una parte del hombre que quiere portarse mal. Y en esto también pasa con las emisiones de efecto invernadero. Y esta es la razón por la que se hizo el mercado de carbono, ¿no? El mercado para intentar cuantificar una externalidad que no estaba cuantificada, que es el efecto de los gases, o sea, los gases de efecto invernadero, y ponerle un precio, porque de una manera cuantificada somos más capaces de poder equilibrar y tener una visión de lo que es esa externalidad negativa, ¿no? Y a la vez actúa como una palanca desincentivadora de seguir emitiendo gases. Y por último, la tragedia o la tentación del horizonte, que es que como el tiempo de las emisiones y el cambio climático, de cualquier acción que hagamos, no lo vamos, o sea, la acción que tengamos hoy no la vamos a ver en el corto plazo nunca, no hay incentivo para poder tomar esa acción, porque es verdad que nosotros nos compremos el coche eléctrico o vayamos, pues la situación del cambio climático en nuestra generación no va a cambiar. Y por tanto esto desincentiva las políticas públicas y a los políticos que actuamos todavía me veo ahí, pero como en el corto plazo, pensando, oye, si lo que necesitamos es ganar unas elecciones, ¿qué necesidad tenemos de intentar apretar en esto si no vamos a ver, si nadie va a ver el rédito en esta generación, ¿no? Eso pasa en las políticas públicas, pero pasa también en las decisiones individuales. Y ahí nos agarramos, oye, pues la verdad sí, supongo que España va a tener un problema de sequía pronto, pero mientras tengamos agua para este verano, pues llenemos la piscina, ¿no? Ya que nos dejan. Que no quiere decir que no haya que hacerlo, pero que creo que hay que pensar en esto y pensar de nuevo, ¿no? Con libertad individual y con responsabilidad individual, porque nosotros sí que creemos en la libertad del individuo, sabiendo que el individuo tiene y quiere ser responsable. Pero no podemos abogar solamente por la libertad si no tenemos asociada esa responsabilidad, ¿no? Y no sé si voy bien de tiempo, supongo que ya me he pasado mucho, ¿no? No sé si quieres decir bueno, muchas cosas más, pero esto es parte, sí, de la reflexión que ahí dejo. Luego, lo que sí me gustaría es que, independientemente de las tentaciones que tenemos y de los problemas que tenemos una oportunidad histórica, y ahí ya hablo como España, para de verdad impulsar esta agenda de futuro, o sea, esta agenda de intentar construir soluciones posibles, prácticas, realistas, centradas en los problemas concretos que tiene España, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una situación geográfica muy, muy, muy positiva para esto, ¿no? Somos un país que tiene mucho sol, que tiene bastante viento y que, aunque parezca que no, soy gallega y eso también influye, tiene mucha agua.
y agua que tiene unas partes mucho más secas que otras. Y también tiene unos desafíos muy importantes con respecto al cambio climático. Creo que de todo esto no nos podemos olvidar y tenemos que mirarlo con ese realismo. Y lo último que quiero apuntar, la Unión Europea, que esto es interesante por la parte política que toca, la Unión Europea, que muchos de vosotros seréis conscientes de la agenda potente que ha tenido estos últimos 5 años con el Green Deal, ¿no? y el pago tan fuerte que va a tener von der Leyen en el mes de octubre para intentar ser reelegida con esta agenda verde, ¿no? Y además, en el caso de España, que llevamos a una ministra que quiere ser comisaria europea de la misma cosa para intentar seguir impulsando esa agenda. Pues que sepáis, anteayer recibía lo que van a ser las prioridades o lo que están pensando que sean las prioridades para los próximos 5 años de la Unión Europea. Y ha sido, por una parte, una satisfacción enorme, centrándonos en este realismo del que hablaba Guillermo antes y el que os propongo yo a la hora de elaborar las políticas públicas, y es que justamente el Green Deal ha desaparecido de esta agenda, no ha desaparecido la transición energética y digital, sino que lo que ha hecho es filtrarse a través de la competitividad, ¿no? Que la competitividad de la Unión Europea sea el primero de los objetivos y a partir de ahí ir decantando la necesidad de políticas públicas pues buenas, positivas, pragmáticas, pero que no impidan justamente esa capacidad de crecimiento económico que la Unión Europea debe tener. Y eso creo que es muy buena noticia. También para volver a situarnos en esa primera idea de la antipolarización e intentar meterle un poquito de cabeza y de sensatez, de sentido común al desafío que nos encontramos. Y aquí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Quiero dar un primer turno de preguntas, a ver si, no sé si ya surge alguna pregunta. Vamos a hacer una preguntilla y luego vamos a incluir un nuevo tema, que se va a abrir muchísimas más preguntas, pero que también consideramos que es importante. Entonces, por allí, pues aquí Jota. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, por la ponencia y por todo lo que nos habéis ofrecido esta mañana. No, yo en realidad, cuando os escuchaba a los tres, no podía evitar preguntarme, viendo el mundo de hoy, que como habéis apuntado, tiene a veces decimos hipocresía o contradicciones, ¿no? O incluso a veces nos marean un poco, porque no sé si fue ayer o antes de ayer que decían que en 2030 va a haber una glaciación, los expertos, entonces parece que hoy sí, mañana no. Pero bueno, aparte de todo eso, a mí lo que más me preocupa, o la impresión que a mí me da, es que todo se centra mucho en la ética con respecto a la naturaleza. Es decir, en las medidas directamente, dando por supuesto que hay un amor por la naturaleza o que se conoce el valor por la naturaleza. Y a mí eso me preocupa porque acaba en un activismo vacío. Yo pienso, por ejemplo, en las veces que he ido a la montaña con algunas personas que me han ayudado a amar la naturaleza, o cosas más al alcance, yo qué sé, Tolkien era un gran amante de la naturaleza, ¿no? Y se ve en El Señor de los Anillos en la comarca, ¿no? Frente a Isengard, o los grandes cantantes de country estadounidenses, John Denver, por ejemplo, ¿no? Un gran amante de la naturaleza. Eso yo creo que hoy no está. Entonces mi pregunta un poco es ¿cómo se puede primeramente abordar esta cuestión? Con la venia de Paloma. Me encanta, no soy tan viejo porque a mí me encanta John Denver. Y tú eres mucho más joven que yo, lo conoces. Una vez en clase, conozco a un profesor, pregunté, hablando de este tema, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver, vamos a ir a los fines últimos, vamos a ir a una teleología. ¿Por qué hay que salvar la naturaleza? ¿Por qué? Vamos a cuestionarnos esto primero. Porque si alguien tiene una visión no trascendente de la vida, y si además es un gran economicista, muy centrado en el consumo, o un gran hedonista, ¿qué motivación tengo yo para no consumir todo lo que pueda? ¿No? ¿Cuál es la principal motivación? Entonces obtuve respuestas muy en la línea ecocéntrica, ¿no? De, bueno, es que la naturaleza, los animales tienen más derecho que nosotros, etcétera.
a veces Javier las ha calificado muy bien de idolátricas, ¿no? O sea, el centro es... Y el hombre no deja de ser un tumor, un cáncer que prácticamente lo mejor que puede pasar es que desaparezca, ¿no? Claro, no eran mayoritarias, debo decir, ¿no? Entonces, claro, la gente se puso a pensar y más pronto que tarde se llegó, oye, pues para dejar algo mejor a nuestros hijos, me dijeron los alumnos de 23 años. Dije, bien, ¿cuántos de aquí tenéis hijos? No, ninguno. Digo, pues, posiblemente vuestros bisabuelos con vuestra edad, alguno tendrían ya. Mis abuelos tenían. Pero está bien, está bien. O sea, que nos preocupamos por los hijos, ¿no? Como sociedad, yo creo que es una preocupación lógica, pero ¿cómo reconciliamos eso? Dije, con el hecho, bueno, de que seamos seamos la sociedad más estéril de la historia, posiblemente, ¿no? Y que tengamos perros en pisos que vestimos de niños, ¿vale? Pero planteemos tener bebés como un problema económico, como una carga, como un sufrimiento, algo que afecta a tu cuerpo, afecta a tu estilo de vida. ¿Cómo puede la ecología fundamentarse en esa infancia y, sin embargo, tratarla tan mal? ¿O cómo lo reconciliamos con el hecho de que 1 de cada 3 embarazos en España acabe en un aborto? ¿Cómo puede ser que, según la Organización Mundial de la Salud, haya 73 millones de abortos al año? ¿No es el ser humano una especie amenazada? En el seno de su madre, con la ayuda de gobiernos. Yo hoy no voy a abrir, y aquel día tampoco quise abrir una conversación sobre el aborto, pero es un hecho. O sea, yo estoy hablando de hechos. ¿Cómo reconciliamos esos hechos con esa motivación? Claro, yo ahí veo toda la polémica del mundo, en la Universidad Católica, aún así hubo muchísima polémica, pues son temas que no tienen nada que ver. Digo, bueno, pues en el fondo tienen todo que ver. Porque yo no voy a entrar a juzgar ahora mismo ni allí, ni en la cuestión del aborto, porque no estamos hablando de eso, pero tiene todo que ver. Porque ¿cómo puede un ecologismo que parte de una sensibilidad lógica y razonable por todo lo creado obviar ese asunto? Bueno, pues ahí se quedaron unos como vosotros ahora y otros automáticamente se revolvieron en el asiento, ¿no? Claro, los que tenemos una visión cristiana del mundo lo tenemos muy fácil, ¿no? Porque Dios es creador. Relato bíblico, Dios crea todo lo que existe y vio que era bueno. Y luego crea al hombre y vio que era muy bueno. Y muy bueno debía ser cuando Dios encarna en un hombre, ¿no? Un hombre que come del fruto de la tierra, que come carne, come pescado. Un hombre, Dios, que habla de cómo el Padre cuida de los lirios en el campo, de las hierbas, de las aves del cielo, las alimenta. Entonces, hay un orden integrado, ¿no? ¿Cómo uno puede atentar contra algo que ha creado Dios y ve que es bueno? ¿Cómo puede tener uno un afecto desordenado con eso, ¿no? Ese Dios que dijo, creced y multiplicaros, para crecer hay que servirse de la creación, es evidente, pero en un servicio de entrega, un servicio ordenado. Entonces, los cristianos yo creo que lo tenemos muy fácil en esa motivación última. Y aquí dejo la respuesta. ¿Queréis apuntar algo? A mí me da pudor después de esta respuesta, así que... Bueno, no me resisto, claro. A ver, me parece que tienes toda la razón. Quiero decir que todo debería empezar por cómo podríamos ser capaces de estimular el gusto y el deseo por el cuidado de la naturaleza, como el gusto y el deseo del cuidado por los demás, ¿no? Por la naturaleza y por el hombre. Sin entrar en donde Guillermo dice que, claro, qué suerte, ¿no?, los que somos cristianos, pero es que quiero decir que este don no lo tiene todo el mundo. Y tampoco podemos construir el mundo de los que sí tenemos la suerte de tener este don y que todos aquellos que no, pues no pensar en ellos, porque nosotros amamos al prójimo como si tuviesen la suerte de creer en Dios, ¿no? Y hay que convencerles algunas veces. La naturaleza, es muy curioso lo que nos ha pasado después de la pandemia, ¿no? La pandemia ha traído una vuelta otra vez de los que vivimos en las ciudades al campo y a ese contacto que necesitamos, ¿no?, muchos de nosotros.
Una de las cosas que está pasando y que pasa mucho, que también en este informe, en este estudio salía, es la división entre el mundo rural, el mundo del campo y el mundo que también apuntaba al principio Javier, y el mundo urbano, ¿no? Evidentemente, cuando tú vives en una ciudad como Madrid, donde lo urbano es muy agresivo, es muy fuerte, lo tienes mucho más claro porque necesitas ese entorno rural para descomprimirte, por decirlo de alguna manera. Yo, que he nacido en Santiago de Compostela, que es una ciudad de 60.000 habitantes, 90.000 con estudiantes, que no es exactamente una ciudad, pero que tampoco es un entorno agrario, pero que tienes, o rural, pero que tienes el campo mucho más cerca, la naturalidad a la hora de convivir con estas cosas es mucho mayor. Y esa diferenciación entre esa forma de amar la naturaleza te viene de una forma mucho más natural, ¿no? No tienes esa diferenciación. Yo sí que creo que mucho viene con el contacto. Hay algunos de los colegios históricos en Madrid que hacían una cosa que se llamaba el guadarramismo, que es llevar a los alumnos al Guadarrama para hacerte partícipes. Y como decía Guillermo al principio, hoy hay que conocer los ríos. Esto parte también nos viene de la educación. Nosotros, cuando estudiábamos mucho los entornos y la geografía del lugar. Luego llegó también la geografía del entorno más inmediato y no nos explicaban el Ebro, y nos explicaban los afluentes del río Sar, que es el río que ya no existe prácticamente, pero que hay en Santiago, ¿no? Sí que creo que tiene mucho que ver con intentar fomentar la relación con la naturaleza. Y cómo hacerlo es no perder de vista y tampoco idolatrar ese mundo rural, porque luego, o sea, yo soy una generación en la que mis abuelos vivían en el campo intentando trabajar lo máximo posible para que ninguna otra generación tuviese que vivir en el campo como ellos, porque para ellos era precisamente un atraso, y la manera de darnos a los demás oportunidades era justamente que no tuviésemos que cultivar el campo y que tener ovejas, ¿no? Y hoy lo que intentamos es hacer eso de una manera desarrollada, ordenada y libre, que es decidiéndolo, pero no porque no tenemos otra manera de vivir. Creo que mucho tiene que ver con con conocer. Yo me animo, no sé si inconscientemente. Bueno, lo primero, yo soy de Madrid y hay que decir que Madrid es la ciudad de Europa con más árboles por habitante. Es cierto que somos una ciudad grande, pero que tenemos que estar orgullosos. A ver, sobre lo que apuntaba Guillermo, yo creo que se hila muy bien con lo que decía antes, ¿no? El culpable es el hombre, por lo tanto el hombre sobra, por lo tanto el aborto, la eutanasia. Es decir, yo creo que muchas veces pensamos que enfrentamos filosofías o teorías que están disparando tiros inconexos unos con otros, y en absoluto, ¿no? Hay una verdadera filosofía de que el hombre sobra aquí. Y esto es lo verdaderamente preocupante. Sobre la pregunta que planteabas, ¿dónde está el amor por la naturaleza? Pues desde luego en el ecologismo de hoy no existe. No existe. Yo te voy a poner un ejemplo. En la regulación actual, impulsada por los criterios proteccionistas de los parques naturales en España, de los parques nacionales, se tiende cada vez más a restringir la actividad humana hasta límites absurdos, ¿no? En un parque en los Pirineos, cerca del Valle de Arán, está prohibido silbar. Silbar porque se confunde a los pájaros. En definitiva, ¿cuál es el ideal de este proteccionismo? Que no entremos nunca en la naturaleza. Entonces te pregunto, ¿cómo es posible amar algo cuyo proyecto ideal es no tocarlo jamás? Tu proyecto al tener un hijo es no darle un beso nunca. Tu proyecto al comprarte una casa es no tocarla nunca, no entrar nunca, no dormir nunca. Ellos no están buscando proteger la naturaleza, están criando sandías. Me gustaría también hacer, ahora que estamos hablando un poco de esta dicotomía de campo y ciudad, nosotros en octubre tuvimos aquí un congreso sobre conservatismo en el que hubo una mesa también en el que se hablaba de esta parte de campo-ciudad, y hablando de esto a mí me gusta recordar una de las obras de Miguel Delibes, que es El camino, en el que habla de un niño, Daniel, el mochuelo, ¿no? Se llama,
que vive en ese campo y tiene que ir a la ciudad. Y cómo él valora, ¿no?, todo lo que tiene el campo. Y yo creo que al final la obra de Miguel Delibes, en muchos de sus libros, pone en valor ese campo, esa familia, ese ambiente que se generan. Pues también ayer, ¿no?, hablamos en esa tradición, en ese legado, en esa ligadura, ¿no? Ayer decía en la inauguración Jorge Freire, nos tenemos que volver, ¿no?, a ligar, a unir, ¿no? Y yo creo que ya no es campo versus ciudad, ¿no?, sino cómo, pues poner en valor todo lo que la naturaleza, lo que el campo, pues nos puede aportar, ¿no? Y salir muchas veces, vivimos en ciudades que nos abruman, que nos deshumanizan, ¿no? Y no conocemos al vecino, no conocemos, ¿no? Y cómo en el campo y en esos, ya no en ese campo, ¿no?, sino esas ciudades más pequeñas, conoces al vecino, y eso yo creo que humaniza a la persona y te hace crecer desde otro punto, y te hace desarrollarte y querer crear, ¿no?, un ambiente donde proyectes eso. ¿Alguna preguntilla más por allí? Vamos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, primero, como dijo Valentina, qué bueno que pusieron lo del tema de ecologismo, o sea, se me hace como súper importante. En los 4 años que yo he estado viendo, o sea, desde que entré a think tanks liberales y conservadores, es la primera vez que hay una mesa de esto. Me llamó muchísimo la atención lo que decía Guillermo de cómo podemos cuidar algo de lo que no somos parte, y también lo ratificó Javier. Entonces, hace unos días que llegué a Madrid, fui al centro y me llamó muchísimo la atención que no puedes entrar si es que no tienes un auto eléctrico o híbrido. O sea, yo no sé si se esté ahí coartando algún artículo de su Constitución o algo así de libre acceso al país o algo así. Pero finalmente, también Valentina hablaba de la responsabilidad y con la libertad. Entonces, a ver, déjale, doy vuelta. Si sentirnos cercano a lo que es próximo y es lo que cuidamos, ¿cómo se va a poder cuidar algún sitio de tu propio país, de tu propia ciudad, al que ni siquiera te dejan entrar? O sea, ¿qué pasa con las personas que no tienen el acceso a un coche híbrido o a un auto eléctrico? O sea, yo iba en uno híbrido, pero con quien iba me decía, o sea, ahorita no estamos usando ninguna de la energía generada por el coso ese, ¿no? O sea, era simplemente, ahorita vamos con pura gasolina. ¿Qué pasa o sea, cuál es su pensamiento respecto a esto? O sea, quien quiera responder, y nada más quiero hacer una pequeña acotación a la pregunta que fue previa a la mía, del chico de adelante, de cómo poder vincular el ecologismo con el ser conservador. O sea, finalmente en la Torá, en el Génesis, Dios va creando, nuestro creador va haciendo algunas cosas, los mares, los cielos, y después va haciendo las criaturas. Y la última que crea somos nosotros. Entonces nosotros tenemos potestad sobre las otras creaciones, pero al tener esa potestad también tenemos la responsabilidad de cuidarlas. Entonces, o sea, viéndolo desde un punto de vista occidental, ya sea, judeocristiano, tenemos la obligación como conservadores y liberales de protegerlo. Bueno, eso es como acotación y la pregunta, quien quiera. El cierre de las ciudades no es exclusivo de Madrid. Curiosamente, no se ha ideologizado porque todos los partidos que han estado en el gobierno municipal lo han abrazado con solaz. Yo creo que hay que verlo en el marco. Hay cosas buenas. La peatonalización de los centros urbanos tiene como ventaja que uno puede pasear por ellos, y a veces pasear es la mejor manera de conocerlos. Yo soy un romántico, me pregunto qué pasaría si pudiese entrar a caballo en el centro de Madrid. No lo he intentado. Conozco a alguna persona que lo ha hecho, pero en el marco de una manifestación en protesta al campo. Y la policía municipal escoltando al Real Madrid recientemente. Está la electrificación de los coches como trasfondo de eso, claramente, ¿no? Al final ahí hay una decisión dirigida desde arriba
que es la de transformar toda la industria automovilística europea fundamentada sobre los motores térmicos en una industria de motores eléctricos. Tienen ventajas los coches eléctricos, sin duda, son menos ruidosos, pero bueno, no quiero abrir ese melón porque da para muchísimo, ¿no? La realidad es que cuando se han impuesto han tenido bastante cuestionamiento popular, ¿vale? Pero cuando uno lo observa y lo ve, pues tiene ventajas, ¿eh? Tiene ventajas y tiene inconvenientes. Yo personalmente creo que es una pena, ¿no? que el centro de la ciudad en algunos ejes no esté accesible si no tiene uno ese tipo de coches y obliga a tomar decisiones a título individual que no siempre encajan en la economía familiar, ¿no? Entonces, bueno, pero esto es un debate que está muy abierto en todas las ciudades europeas. En países nórdicos, por ejemplo, que están a la vanguardia de esto, pues hay una electrificación muy alta. En Noruega, por ejemplo, muchísima gente tiene un coche eléctrico para acceder a las ciudades, pero lo que está ocurriendo es que Noruega, que tiene una naturaleza maravillosa, para poder ir a la montaña con el coche eléctrico ni la autonomía ni las prestaciones del vehículo permiten disfrutarlo. Entonces la gente está duplicando la compra y está comprando también vehículos grandes, todoterrenos diésel para hacer eso, ¿no? Bueno, es una cuestión muy compleja. Me dejas a mí primero, por si acaso. Bueno, no esperes gran cosa. A ver, más allá del ámbito administrativo, político, podríamos hablar muchísimo de dónde viene esa limitación o esa restricción. Yo creo que la clave, se ha apuntado en las intervenciones anteriores, el tema del cambio climático relacionado con las emisiones, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los mantras que se nos ha dado. Permitirme una pequeña historia. Coincidí hace poco con un político, ex político de primera fila, que curiosamente yo no lo sabía, era meteorólogo de formación. Una persona que ha estado en muy primera fila. Y le pregunté, y porque a mí pues, me gusta mucho la historia, en el deshielo, entre Groenlandia e Islandia, hay unos pequeños islotes, y se ha descubierto un poblado vikingo fechado en el 6 a.C. Y yo le pregunté, ¿los vikingos tenían barcos rompehielos? ¿Qué cosas pasan, eh? Sabéis que en el norte de Escocia los romanos mandaron algunas expediciones, más allá del famoso muro. Se han encontrado restos de campamentos romanos muy básicos, en zonas también heladas. Los romanos tenían los equipos actuales. Digo, esta pequeña anécdota nos tiene que servir para saber que el clima cambia y ha cambiado siempre. Siempre. Y yo no soy meteorólogo, seguramente Valentina ahí me está esperando con la daga detrás de la puerta, pero lleva cambiando milenios el clima. Nos hemos obsesionado por 1 grado más, 1 grado menos, las emisiones, la ganadería extensiva, Greta, pero la realidad es que vivimos en un lugar, en un planeta que, como decíais antes, fue creado donde se producen pequeñas oscilaciones a lo largo de los milenios, y que un alcalde de Madrid cierre el centro o 20 alcaldes europeos cierren el centro no va a impedir que eso vuelva a suceder. ¿Qué es una oportunidad económica? ¿Qué es una oportunidad de tener un desarrollo más limpio? ¿Qué es una oportunidad de cambiar la geoestrategia mundial? Ya no dependemos de los exportadores de combustibles fósiles. A mí me parece interesante, muy interesante. Es más, como decía Valentina, España puede tener un papel muy relevante en esa transición. Yo me apunto. Ahora, no estamos salvando el planeta. A ver, claro, después de esto, Javier, ¿qué voy a decir? El cierre o sea, empezando más, el cierre de Madrid Central, que es como se llama esa zona de bajas emisiones, que ahora es verdad que esto es parte de una de las soluciones de políticas públicas que se ha dado con el paraguas, la excusa de la lucha contra el cambio climático. Esto lo hizo Manuela Carmena, la anterior alcaldesa de Madrid. Fue tremendamente polémico y lo hizo basándose
en la salud pública. Por eso se llamaba zona de bajas emisiones, porque lo que hacían era medir la contaminación, que no necesariamente los gases de infección, sino la contaminación de la ciudad, que cuando sales a la montaña de Madrid ves la boina que es lógica, normal, efectivamente hay contaminación. Y lo que hacían era medir las zonas de Madrid que tenían más contaminación, y una de las cosas que se propuso, que esto tiene que ver con lo que he contado antes de si, como la contaminación viaja, o sea, el hecho de cerrar el centro de Madrid y que justamente pues en Alberto Aguilera esté abierto y en la Plaza del 2 de Mayo esté cerrado, que están a 25 metros, pues no sé cuánto puede salvar esa falta de contaminación, esa contaminación del general de Madrid. Pero bueno, lo que sí se hizo fue cerrar. Es verdad que luego revertir eso durante los siguientes 4 años, cuando llegó el alcalde, era mucho más complicado, precisamente porque ya se había extendido en otras ciudades, y es igual que el uso de la bicicleta eléctrica y el carril bici una vez hecho. Estas son las externalidades, las dificultades de revertir decisiones tomadas de antemano para intentar también no enloquecer a la población. Dicho esto, creo que tiene mucho que ver, y no me resisto a no contestar de alguna manera, o sea, el hecho de que las cosas hayan sido así históricamente, o sea, no hace que no seamos capaces de pensar que podemos vivir mejor. Vivimos mejor si yo, que voy en moto a casi todas partes, pues prefiero que los autobuses sean de cualquier otra cosa, que no me echen el humo, no por nada, porque es que como en Montera es horroroso, aparte de lo guarro que es. O sea, que es comodidad, no salvamos el planeta. Además, perfecto, pero sí, o sea, no necesariamente la causa tiene por qué ser la... Yo considero que se está mejor. Otra cosa, tú no sé, por el acento, ¿eres mexicana? En Ciudad de México, una de las cosas que se ha hecho en lugar de esto es las finalizaciones de las matrículas. Hay días que pueden salir los pares y días que pueden salir los impares. Esto me contaron la semana pasada que estuve allí. O sea, quiero decir que es una forma de ordenar... Es un poco diferente a lo que dices. O sea, por ejemplo, dependiendo, si tu coche es cada 6 meses, tienes que hacer como pruebas de emisiones. Entonces, ¿en México? Sí. Bueno, no sé en los otros estados, pero en la Ciudad de México sí, porque pues, o sea, obviamente somos muchísimos millones. Entonces tienes que hacer pruebas cada 6 meses. Dependiendo, o sea, si tu auto lo acabas de comprar creo hace 2 o 3 años, puedes circular todos los días. Pero de cualquier manera, si tu auto tú lo mantienes en buenas condiciones, aunque sea de hace 10 años, y no echa las emisiones que pueden ser, o sea, más perjudiciales, puede seguir circulando todo el tiempo. O sea, no tenemos todo ese tema tan restrictivo. O sea, y estoy muy de acuerdo con lo que dijiste acerca de, entonces, ¿qué preferimos? ¿Comodidad o realmente salvar al planeta? Porque creo que uno salva las cosas, como habían mencionado antes, amándolas, no por comodidad. ¿Y cómo llega uno a amar las cosas? Llegas a amarlo preocupándote por ello y haciendo algo, pero tal vez no buscando desde tu comodidad. Por ejemplo, en el judaísmo hay un tema bien interesante que se llama la restricción. Entonces, cuando tú haces restricción contigo mismo, empiezas a trabajar por los demás. Entonces, si sabes que algo, aunque tal vez, no sé, te cueste un poquito más de trabajo, pero no estás buscando tanto tu comodidad o como se le llama luz inmediata, puedes llegar a tener, o sea, ya desde un punto de vista más espiritual, más bendiciones de nuestro Creador, si no estás pensando únicamente como en lo más próximo, en lo venidero así luego. Pero bueno, eso ya es otro tema y da para más cosas. Muchas gracias. Y cerrando un poco con el tema del Madrid, estamos en el 92-48, no sé si queréis hacer algún tipo de... porque vamos con el tiempo ya justo, no sé si queréis hacer alguna... Si la respuesta es corta, si la pregunta es corta y la respuesta es más cortita aún, pues estupendo. ¿Qué tal? Daniel Ramírez, de México. Yo me dedico a dar conferencias sobre medio ambiente, entonces quiero aprovechar este panel para hacerles una pregunta muy sincera, muy sencilla. ¿Existe el derecho al medio ambiente? ¿Existe el derecho al agua?
Y lo pregunto porque pues, cuando reconocemos un derecho, el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo. Y a veces he escuchado que el hecho de hacer que todo sea un derecho tiende más a corrientes estatistas, progresistas de izquierda. Entonces quiero saber su opinión. ¿Es un derecho o no? ¿Es algo obvio y por lo tanto hay que preservarlo? Agradecería mucho escuchar su opinión. Gracias. Como tiene que ser breve, a ver, el derecho al agua es algo que se debate muchísimo. Lo que no hay que perder de vista es que cualquier derecho conlleva una obligación. Entonces, ¿el derecho al agua qué quiere decir? ¿El derecho a que salga el agua por casa limpia, tratada y cuando yo quiero? Pues eso conlleva la obligación de que alguien provea ese servicio. Hay corrientes estatistas que piensan que el Estado lo hace bien y hay quienes pensamos que las empresas reguladas por el Estado lo hacen mejor. Entonces, bueno, los derechos se multiplican, pueden proliferar, pero siempre conllevan obligaciones. Yo creo que hay una serie de derechos previos y anteriores, ¿no?, en la vida, la libertad, que ensombrecen. Esos son derechos más bien materiales y económicos que siempre conllevan la obligación de una contraprestación, ¿no? Pues no sé si quieres hacer alguna breve... Brevísimamente, yo creo que el derecho es la dignidad humana y es un derecho individual, por cierto. Los derechos colectivos nos llevan a lugares feos. Es un derecho individual de cada persona y la dignidad humana conlleva un acceso al agua, un acceso... Pero a partir de ahí me suscribo todo lo que ha dicho el profesor. De duda, yo también. No, yo tampoco creo que sea un derecho. Creo que es... pues eso, que lo que hay es una responsabilidad y que no necesariamente hay que constitucionalizarlo o que regularlo de una manera... O sea, creo que produce políticas regulatorias, pero que no es necesario... que es casi redundar, ¿no? Derecho al medio ambiente. Vivimos en el medio ambiente, si es que es como no. Pero no en la filosofía que anima esa reflexión. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, también por vuestras grandes intervenciones. Espero que, pues que no se nos quede ahí esta idea, ¿no?, de pensar sobre la necesidad de construir y de proponer este ecologismo conservador.